noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy es el Día Internacional de los Enfermeros y las Enfermeras, una profesión que desde hace muchos años se ha convertido en piedra angular en el tratamiento de enfermos y en el cuidado de los pacientes. Si hay un profesional o técnico que acompaña, vive y de alguna manera siente los problemas de salud que enfrenta cualquier persona, son las enfermeras y los enfermeros. Y si hay un momento trascendental para la humanidad en el que estos profesionales de la salud han cobrado una mayor vigencia y notoriedad, es en esta pandemia del COVID-19 sin duda. En Colombia y en el resto del mundo, miles de miembros de este personal no solo han redoblado sus esfuerzos, también se han contagiado, incluso han perdido la vida por culpa de esta grave enfermedad. Pues bien, queremos hacerle un reconocimiento a esta bonita y a la vez difícil profesión, y para ello hemos invitado a Sandra Milena Jiménez, enfermera especialista en cuidado oncológico. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, muy amables, y a ustedes por la invitación y por este bonito homenaje a nosotros, las enfermeras y enfermeros de Colombia. Y también está con nosotros Rocío del Pilar Vargas. Ella es enfermera, jefe especialista en enfermería pediátrica. Rocío del Pilar, bienvenida también. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este reconocimiento a esta labor que parece invisible. Por supuesto, es verdad, ya vamos a hablar de eso. Quiero comenzar preguntándoles por qué decidieron esta profesión, por qué decidieron ser enfermeras. Comienzo contigo, Sandra. Bueno, enfermera, realmente, aunque suene a veces trillada la palabra o el concepto, digamos que en algún momento de mi vida estaba en decidirme entre estudiar medicina o estudiar enfermería. Y digamos que mi mami siempre estuvo muy cerca de los pacientes, es instrumentadora quirúrgica, y desde la labor de ella veía el contacto directo que tenían más las enfermeras que el personal médico. No estoy desconociendo la labor, sino que el cuidado directo, el estar pendiente de la evolución de los pacientes, el poder brindar una palabra de aliento, de apoyo, venía más de este cuidado de enfermería. Entonces, pues esto me motivó a ser enfermera. Muy admirable. Y en tu caso, Rocío del Pilar, ¿cuál fue esa razón? Siempre he estado rodeada de enfermeras en mi familia, amigos cercanos, y la profesión de enfermería es la mejor para mí del mundo. Es muy gratificante, es absolutamente emocionante, es como cualquier deporte extremo. Es bastante conmovedor, es bastante nutritivo para el espíritu, para el alma. Y realmente es una decisión porque es un estilo de vida, es una forma de asumir los retos de la vida desde una profesión tan integral, tan completa, que motiva y llena de muchísima satisfacción cualquier, cualquier desempeño a cualquier nivel. Es una profesión bastante integral, muy exigente, pero es una muy buena decisión. Siempre me ha gustado, desde pequeñita lo vi, y esa fue la decisión que tomé y no me arrepiento de ella. Es la mejor profesión. No pude haber tomado otra decisión más acertada que esta, de ser enfermera. Nos emocionan tus palabras, Rocío, y aprovecho para preguntarte, si bien en general, como dices, es una profesión integral, completa, que te ha dado muchas emociones, si te preguntara por lo más bonito, ¿qué sería? O de pronto ese momento cuando tú dices, vale la pena lo que elegí. Desde que cursé la universidad fue muy, pero muy emotivo. Estudié en la Universidad del Estado, entonces fue gratificante tener compañeros de todas las regiones del país. Después empezar mi vida laboral y haber trabajado con cada grupo poblacional, desde el prematuro extremo de 500 gramos hasta el abuelo más anciano que se despide de la vida. Entonces, creo que cada momento valía la pena, ha valido la pena, y creo que este momento de la pandemia ha sido lo que más me ha exigido como persona, como profesional y como, o sea, como ciudadano, porque es que es un problema, es una problemática que toca a todo el mundo, a todo nivel, en todos los ámbitos. Entonces ha valido la pena cada momento, no puedo decir que uno en especial, pero creo que mi paso más bonito por mi profesión ha sido trabajar con niños. Por eso decidí hacerme especialista en enfermería pediátrica. Llevo un año alejada del área que más me gusta, del área que más me apasiona. Igual lo hago con muchísimo amor. Trabajo en este momento con adultos, pues por la pandemia, por COVID,
pero cada momento vale la pena, pero trabajar con niños ha sido lo más hermoso que me ha podido pasar. Ay, no lo dudamos. Y en tu caso, Sandra Milena, ¿qué es lo más bonito o sí, esos episodios tal vez? Porque es verdad, uno no pudiera elegir uno solo entre tantos y tantos momentos acompañando y ayudando también a salvar vidas. Pero si te dijera, bueno, ¿qué es de pronto esa sensación o en qué momento tú dices, vale la pena esa carrera que elegí? Bueno, y pues muy parecido con mi colega, realmente hemos pasado y uno en enfermería se acostumbra al inicio a pasar por todas las etapas del ciclo vital de las personas. Eh, Dos momentos muy gratificantes, uno cuando presenté mi servicio social obligatorio, el rural, en Tres Esquinas, Caquetá. Mm, Ver los soldados heridos en combate con sus piernas y brazos totalmente mutilados. Eso para mí fue una muy bonita experiencia y gratificante. Y la otra bonita experiencia, mis pacientes oncológicos. Eh, a diferencia de Pilar, yo no podría trabajar en pediatría. Pues no estoy diciendo que las personas que trabajen en pediatría sean medios insensibles, pero se necesita de mucho más gallardía y más esfuerzo emocional para poder trabajar frente a los niños. Entonces, me quedo con los adultos. Entonces, trabajo en el área de oncología eh, y siempre ayudar a mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes que cursan por algún tipo de sufrimiento, de dolor, el saber que fueron diagnosticados con una enfermedad que tiene un porcentaje de curabilidad y un porcentaje libre de enfermedad. Entonces, pues es muy bonito y es muy gratificante. Entonces, digamos que son dos escenarios totalmente diferentes, pero apasionada por la enfermería, apasionada porque también puedo eh, trabajo como docente universitaria de práctica, entonces poderle imprimir un poquito de esa bonita labor y del quehacer de enfermería a mis estudiantes, pues me llena aún más de satisfacción y es mucho más gratificante para mí. Qué inspiradoras palabras de las dos. Y quisiera pasar, tal vez, sin temor a equivocarme, a uno de los momentos más difíciles en sus vidas, porque sería la combinación tanto de una profesión que es muy exigente, como también los cuidados y los riesgos que estaban tomando por sus familias, por ustedes. Les hablo de la pandemia. Hablemos de cómo les cambió esa labor o cómo, sí, tal vez quizás es la palabra, ese cambio que hubo y esos sentimientos tal vez que las acompañaban en medio del momento más difícil que ha vivido el mundo, entre tantos. Quiero comenzar contigo, Rocío del Pilar. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha sido devastador. Es algo que nadie esperaba, pero ha sido peor de lo que tal vez alguna persona se imaginó. Somos un país en vía de desarrollo con un sistema de salud que tiene unas características especiales. He trabajado, gracias a Dios, en el área del sector privado, del sector público. Gracias a Dios estoy en el sector privado porque nos ha permitido brindarle a las personas que se han infectado y que han requerido de UCI el mejor servicio, el más humanizado, el más entregado, el más devoto, pero ha sido muy difícil. Es un trabajo que a mí me alejó del área de pediatría. Cuento con la fortuna de tener la experiencia de trabajar con los adultos y eso me llevó a esa área, a la UCI COVID y con adultos. Es un trabajo absolutamente exigente. En mi vida laboral había tenido turnos como los que he tenido hace un año. Es absolutamente agotador, pero bueno, el trabajo físico se hace, se tiene que hacer y se hace, se tienen las herramientas, se tiene la formación, se tiene todos los recursos en la institución en la que laboro para atender ese tipo de pacientes, se hacen esfuerzos sobrehumanos para mantenerlos, para evitar que pierdan la batalla, pero yo creo que definitivamente hay algo que, no sé, que se desborda, que es muy difícil de manejar, que es muy, pero muy difícil de sobrellevar. Y es el tener que atender personas que están solas, alejadas de su familia. Eso es, o sea,
Eso no tiene, o sea, cómo explicarlo. Eso es absolutamente difícil para nosotros. Para el paciente lo es muy difícil estar solo en una UCI, tener conciencia de que se va a intubar, de que va a perder la conciencia por unos días y no saber si se va a despertar. Y la familia se queda esperando siempre una videollamada que hace generalmente la enfermera o el médico. Y es absolutamente difícil, es desgarrador, es algo que supera cualquier fortaleza, o sea, se quebranta cualquier espíritu. Es muy difícil ver cómo se quebranta la vida en tanta soledad y que sea la enfermera la que acompaña a estas personas que fallecen, que pierden su batalla. Pero pues bueno, se queda la esperanza de los que sobreviven, a los que podemos salvar, a los que se quedan. Pero esto ha sido muy exigente, es muy difícil. Admiro muchísimo a mis compañeras y compañeros, técnicos y profesionales, y todo el equipo interdisciplinar, porque esto agota, esto quebranta y es muy difícil, es un año largo. Y para eso no hay sosiego, para eso es como si no tuviera una fecha donde va a terminar. Ha sido muy difícil y la muerte es dolorosa. Gracias a Dios, algunos se despiden en paz, algunos se despiden de su familia a través de una videollamada. Y esto ha sido lo más difícil de mi vida profesional. No imaginé nunca vivir algo tan agobiante, tan difícil. Es una experiencia fuerte. Espero que esto nunca volviera a ocurrir en la humanidad, porque es muy duro. Y para los niños que también atraviesan el COVID, es muy difícil. Y para los familiares, y esto ha sido muy duro. No había experimentado algo tan difícil en mi vida. Y bueno, hay que seguir haciéndolo. Yo le agradezco a cada compañero que dedica sus días a atender esta pandemia, porque es muy difícil, los admiro. Les extiendo mi saludo de solidaridad. Les pido que sigamos aguantando porque es muy difícil. Pero bueno, algún día tendrá que terminar y espero poder verlos. Siento mucha tristeza y mucho dolor por los que partieron, por mis compañeros que se fueron y que ni siquiera alcanzaron a recibir una dosis de vacuna. Respecto a ese tema hay mucho tabú, hay mucha desinformación, pero bueno, hay que hacerlo, hay que seguir. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la población que trabaja atendiendo personas infectadas con COVID. Y nosotros les agradecemos aún más a ustedes. Es una labor admirable y no imaginamos estar en sus lugares. En su caso, Sandra Milena, ¿cómo cambió su día a día esta pandemia? Bueno, pues nosotras por trabajar con pacientes oncológicos, pues tenemos que, obviamente por protección a ellos, el solo uso y acostumbrarse uno a los elementos permanentes de elementos de protección personal, resguardarse uno mismo para no contagiar también a nuestros pacientes que están en tratamiento de quimioterapia. Y lograr que todos los procesos en general de nuestro sistema de salud, a pesar de todo, den respuesta a las necesidades de cada caso en particular. El cuidarse uno, dejar de andar en transporte público, tener que hacer otro tipo de sacrificios para disminuir las aglomeraciones, el día a día de poder no solamente proteger también a nuestros pacientes, sino a los seres con los que uno convive, los hijos, el esposo, los papás. Eh, digamos que es muy difícil, pero más complejo y admiro a todas aquellas enfermeras, auxiliares de enfermería y todo el personal en general que hace su mejor esfuerzo en este tipo de unidades en pacientes COVID, con pacientes COVID, porque realmente el estrés, el solo hecho de colocarse uno los tapabocas, que ya después de 4 o 5 horas ya de turno uno se siente ahogado o asfixiado, a veces para
poder manejar todo este tipo de elementos de protección personal. A veces uno hasta evita ir al baño, pues porque es muy complejo volverse uno a vestir, y entonces son turnos que, a pesar, aparte de ser agobiantes, estresantes, entonces uno desinhibe, no puede a veces ni pasar al baño, pues del estrés, y ni comer nada, ¿sí? Entonces, pues es bastante estresante, y pues admiro sobre todo no solamente a las colegas que están en las capitales principales de Colombia, sino a todas aquellas que les ha tocado desde la Amazonía, la Guajira, trabajar a veces con las uñas porque no se tienen los elementos ni los insumos para poder, o suficientes para poder atender este tipo de pacientes. Entonces, realmente un signo total de admiración para todas aquellas que están en constante contacto con pacientes COVID positivo. Sandra Milena, y emocionalmente, ¿cómo se cuidan? Porque es tan o más importante incluso que la salud física. ¿Cómo hacen? Comienzo contigo, Sandra. Bueno, la salud mental, sí, fundamental para todos. Yo creo que lo más reconfortante es llegar a su casa y poder ver uno sus hijos. Pues yo, en lo personal, dejé de ver noticias ya hace mucho tiempo, independientemente, porque cada vez que uno ve las noticias, las cifras, pues uno obviamente, con el volumen de pacientes, las unidades al 100% a veces, y en los momentos en que uno ya sabe que se pudo haber descongestionado un poco, igual pues sigue como esa zozobra que en cualquier momento puede volverse a disparar cualquier pico. Pero en este momento, pues ya un poquito más tranquilas, porque ya digamos que aún así el miedo ha bajado un poco, ya uno sabe cómo son los protocolos, se adapta uno a ese tipo de cosas que son pues nuevas para nosotras. Y lo más reconfortante es llegar a la casa uno y poder saludar a sus hijos, su esposo, y compartir con ellos parte de su encierro también, ¿no? Muy difícil. Y en tu caso, Rocío, ¿cómo haces para curarte o cubrirte, digámoslo así, emocionalmente? Bueno, emocionalmente es, gracias a Dios, se cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo interdisciplinar que es muy bueno. Personas que se preocupan, que están todo el tiempo preguntando cómo estás, cómo te sientes. La institución para la que trabajo cuenta con un programa especial para hacer contacto emocional, para hacer una evacuación de todos los sentimientos y las emociones que se acumulan. Pero yo creo que la comunicación con amigos, con familiares, con colegas, gracias a Dios, mis compañeros son un sol de verano. Entonces son las personas que reducen el estrés, que hacen reír, que nos hacen devolver como esa fe en la vida, en que esto va a pasar, en que esto va a terminar. Pero sin duda alguna la familia forma parte eh, indispensable de todo este proceso de autocuidado, del cuidado emocional. Evidentemente nada más gratificante que llegar a su casa, saber que estamos todos aún con vida, saber que mis familiares cercanos también se encuentran bien. Eso es lo mejor, lo más gratificante, y es lo que devuelve esa fortaleza emocional. Es lo que nos permite levantarnos cada día para saber que toca volver a empezar, y que la lucha tiene que seguir, y que este trabajo se tiene que hacer, porque fue lo que decidimos y porque a mi manera de ver es la mejor profesión. No, creo yo que no hay otra mejor. Tampoco lo dudamos. Sandra, usted cuida a pacientes con cáncer. ¿Cómo enfrenta la muerte y la recuperación de estos enfermos? No, convivir con la muerte prácticamente, porque a veces, a pesar de que uno les hace todo, que la clínica para la que laboro les coloca absolutamente todo, eh, y ver que no responden a los medicamentos, a los tratamientos, eh, digamos que en el corazón llevo a cada quien, ¿no? A todas las personas que sobreviven y a todos aquellos que han fallecido en el intento, en esa lucha de su día a día. Justo hace no mucho, mi última paciente
que espero que haya disfrutado sus últimos momentos como quería. Y lástima porque no alcanzó a tener o anhelar sus sueños como hubiésemos pensado que hubiera alcanzado, ¿no? Digamos, se fue de la clínica, todos esperanzados en que iba por lo menos a lograr uno de sus sueños antes de fallecer, pero no lo logró. Entonces, a veces combatir con la muerte, a pesar de que uno intenta no tener vínculos emocionales con los pacientes, termina uno vinculándose con ellos, sus familias, y eso es muy duro para nosotras las enfermeras y el personal auxiliar de enfermería. Lo único que nos queda de emoción y de alegría es que, digamos que se le da todo el cuidado, se les complace, y a veces se les permite alguno que otro pecadito por debajo de cuerda, porque pues uno sabe que ese tipo de detalles y ese tipo de cosas les va a llenar el alma en medio de tanto sufrimiento y de tanto... Qué fuertes. Y en su caso, Rocío, ¿trabaja usted con niños, por ejemplo? ¿Cómo es para usted? Bueno, trabajar con niños es la mejor terapia que puede haber. Los niños son muy especiales, son muy cariñosos, son afectivos, son creativos, tienen una memoria prodigiosa. Ellos olvidan fácilmente lo malo y recuerdan lo bueno. No sé en qué momento como adultos perdemos esa habilidad y es absolutamente gratificante. Somos seres humanos al cuidado de seres humanos. Entonces es imposible desvincularse emocionalmente de nuestros pacientes. Es imposible desvincularse de nuestros compañeros de trabajo que son nuestra familia, nuestra segunda familia, porque compartimos con ellos muchísimo tiempo. Trabajar con niños es una actividad hermosa, es absolutamente gratificante. Trabajar con cualquier ser humano, incluso con cualquier ser, es muy agradable. Pero trabajar con niños es especial. Hay gente que dice que tienen un corazón de acero para poder atenderlos, para poder verlos llegar al mundo, verlos enfermarse algunas veces y verlos morir. Como dice Sandra, es imposible no vincularse, es imposible que un niño no le robe el corazón y es imposible ser indiferente ante esas familias, porque no solamente es el niño el que se enferma, es una familia entera la que muchas veces recibe noticias nefastas que les implica recorrer un camino incierto, porque como dice Sandra, el cáncer es un camino incierto, se vive el día a día, no conocemos el final, no sabemos si vamos a sobrevivir, si nuestro paciente va a seguir, si lo va a soportar, si su cuerpo va a reaccionar. Pero incluso para acompañarlos durante su proceso de muerte, hay que tener muchísima fortaleza. Y es un privilegio trabajar con niños o con cualquier ser humano. Estar enfermo, aquí o en cualquier lugar del mundo, implica que la persona necesita cuidados y eso es enfermería, es brindarle esa atención, ese cariño, ese conocimiento, esa atención con todo el rigor científico que necesita desde enfermería y acompañarlo a sobrevivir o a morir, pero de la mejor manera para que viva su proceso de la manera más digna y humanizada, que es lo mínimo que se merece cualquier ser humano. Entonces trabajar con niños es hermoso. Es como trabajar con cualquier otro paciente. Y no se necesita corazón de acero, todo lo contrario. Tenemos un corazón que se derrite, es como de helado, se derrite fácilmente ante las emociones y ante cada paso que da un paciente. Y un corazón muy grande, sin duda, Rocío, Sandra. Bueno, ya hemos hablado del día a día, hemos hablado de estos cuidados, de la salud mental, de la salud emocional, de todo lo que representa pues esta responsabilidad y ese vínculo que finalmente se crea. Quisiera preguntarles ahora, frente a las condiciones de trabajo, ¿qué sugerencias ustedes también le hacen al sistema de salud para mejorar estas condiciones que vemos y que hemos encontrado? Pues es un sistema generalizado en el gremio médico. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Comienzo contigo, Sandra.
Bueno, realmente en este momento de pandemia es donde nos podemos ver, porque antes éramos invisibles muy seguramente para el sistema de salud. Las enfermeras dentro del sistema de salud somos más o menos el 70% dentro de todo el cuerpo médico que existe. El 100%, el 70% lo compone enfermería, enfermeras y auxiliares de enfermería. Eh, y nada, o sea, en estos momentos estamos en un plan nacional decenal que se ha venido trabajando con las organizaciones, con todas las organizaciones de enfermería, en cabeza del Consejo Técnico Nacional de Enfermería y el Ministerio de Salud, esperando que obviamente ese plan, que en algún momento fue soportado por el Ministerio de Salud, se pueda llevar a cabo y se pueda empezar a realizar. Eh, Hay más falencias en la parte de salud de la parte pública que de la parte privada. Eh, Tenemos compañeras y compañeros que no han tenido los elementos al 100%, que no cuentan con los insumos para atender a sus pacientes, que desafortunadamente por nuestro sistema de salud no hay cómo corregir ni siquiera una glicemia cuando tiene glucometrías elevadas. Entonces, va mucho más allá de la parte de reconocimiento económico laboral, sino también de la parte de insumos para poder atender a nuestros pacientes. Esperamos que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, y a través también de algunos congresistas que a veces nos dan la mano y nos apoyan, quienes llevan y hacen eco de nuestra voz, poder llegar a acuerdos para poder visibilizar mucho más nuestra profesión de enfermería. En el país, a pesar de que somos el 70%, y esto sucede en todos los sistemas de salud a nivel mundial, tenemos un déficit de enfermeras muy grande. Y la invitación no solamente para el gobierno nacional, sino para que también promulgar y poder promover que haya más formación de esta parte profesional del cuerpo de salud que somos las enfermeras y poder llegar así también a diferentes sitios de las regiones de Colombia, las regiones más apartadas. Entonces, un eco para que ellos nos escuchen, para que podamos volver a los servicios sociales obligatorios, para que nuestra población más vulnerable tenga acceso a una atención de enfermería adecuada, médica, terapéutica, todo lo que necesitamos, pero a veces falta voluntad. Entonces, para que nos puedan escuchar y podamos llevar a cabo muchos planes que desde las diferentes organizaciones se han planteado y muchas colegas también en muchos momentos de este último año de pandemia también lo han manifestado. Y tú, Rocío del Pilar, ¿qué quisieras decir en este punto al sistema de salud? Bueno, el sistema de salud es especial en Colombia. Hablamos de régimen subsidiado, de régimen contributivo, hablamos de personas con una capacidad de pago que pueden adquirir su sistema de salud privado. Esto genera una brecha impresionante, no podemos recibir una muy buena atención porque el solo sistema de salud está colapsado. Vemos en noticias que alguien murió esperando una resonancia, un TAC, una cirugía, una cita con un especialista, y eso no es mentira. Como ciudadanos nos vemos afectados. Ahora, como enfermeros, somos una población femenina en un porcentaje inmenso. Somos una población, un gremio que se ve muy, pero muy afectado, precisamente por este mismo sistema de salud, y ni hablar de las contrataciones, de las formas de contratación, porque tristemente, con muchísimo dolor, debo decir que tengo colegas que trabajan de una manera incansable y que no tienen derecho ni siquiera a cesantías, que trabajan por prestación de servicios. Esto genera todavía una brecha más grande, es bastante injusto. Es una profesión que ojalá se pudiera regular. Es una profesión en la que ojalá se le pudiera reconocer a un profesional que se formó como especialista, como magíster o como doctor,
y se le reconociera su formación, se le reconociera su experiencia, se le diera todo el reconocimiento de su parte prestacional y se le lograra ubicar una plaza laboral donde pueda ejercer una función para la cual se formó, pero Colombia no tiene esas opciones. Por eso vemos en noticias que las enfermeras se fugan para Canadá, que se están fugando a Estados Unidos, que se van a Alemania, que se van a Chile, que se van a cualquier otro lugar, a donde se encuentran condiciones laborales para enfermeras o enfermeros mucho más acordes a lo que uno esperaría. Somos una profesión que yo considero que vive en el olvido, estamos en el anonimato. Mucha gente desconoce si somos profesionales, incluso técnicos. Hay gente que no reconoce ni siquiera esa pequeña diferencia. Somos un gremio bastante afectado por el sistema de salud, por el sistema de contratación, que somos nuevamente un gremio femenino, que tenemos familia y que se queda en la casa. Somos un gremio bastante afectado y el sistema de salud no ayuda. Pues qué importantes estas reflexiones sobre, especialmente esta última, las condiciones que deben existir para una labor tan dura, pero tan necesaria realmente para nuestras vidas, para todos. Ha sido un verdadero gusto hablar con ustedes, Sandra Milena Jiménez, enfermera especialista en cuidado oncológico, y Rocío del Pilar Vargas, enfermera jefe especialista en enfermería pediátrica. Tal vez hoy es el día en el que le decimos feliz día de la enfermera, feliz día del enfermero, pero en realidad todos los días son para decirles a ustedes gracias y tienen nuestra admiración y nuestro respeto. El mundo necesita más personas con esa vocación de servicio como la que llevan ustedes y con ese corazón tan grande, dándonos ejemplos además de profesional, pero también de seres humanos. Les mandamos un abrazo a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Una vez más, gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros. Que descanse.